Bienvenida, bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy especial. Estamos con estas eh, experiencias místicas, con los testimonios, y hay un testimonio muy particular que es el que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con experiencias cercanas a la muerte. Eh, Hay una dimensión muy peculiar en esta experiencia que coincide con muchas cosas, pero que también se diferencia de otras, con lo cual también me parece muy interesante por los aspectos novedosos que presenta. Yo he leído sobre estos temas, aparte de las personas que han tenido experiencias místicas o las que yo mismo he podido tener, pero aquí en esta experiencia de hoy, en esta entrevista que ahora vamos a tener, pues aparecen unos elementos muy interesantes que merece la pena observar, tener en cuenta y reflexionar sobre ellos. Y ya sin más, ahora pasamos a esta entrevista con Daniela, una mujer argentina que vivió una experiencia muy especial. ¿Cómo estás, Daniela? Cuéntame. A Bueno, ver, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio, Juan Antonio, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bueno, Bien, vamos a hablar de una experiencia que tuviste cercana a la muerte. Pero antes de eso, antes, sería bueno saber quién es Daniela y cómo llegaste a esa experiencia. qué bueno, qué buena pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es Daniela? A veces incluso uno se la hace, ¿quién es uno? Bueno, nada, yo, soy obviamente Daniela y ya en este momento de mi vida estoy siendo cada vez más esa que quiero ser. Actualmente, bueno, estoy trabajando, por supuesto, en una empresa, pero más que nada estoy dedicándome muchísimo a, a ONGs y a acciones que puedan, digamos, contribuir a no solamente, o sea, ayudar a las personas, ¿no? Y en esa ayuda, me doy cuenta que también me ayudo, ¿no? Y esto lo pongo entre comillas. O sea, se da una dinámica donde la disfruto muchísimo, pero es un aprendizaje constante. Y bueno, nada, y principalmente estoy experimentando eso, además de lo que uno suele hacer normalmente, que es trabajar, estudiar, atender las cosas, digamos, comunes de la vida. Me estoy dedicando mucho a eso y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. E incluso ya vengo dando también algunas charlas, ¿no? Este tipo así de con lo que se llama a veces conferencias, que tienen un poco que ver con algo o algunas cuestiones de mi vida personal y que también, y que digamos, esos testimonios tienen como, por mi parte, buscan tener como el objetivo de que trasciendan el propio testimonio, ¿no? Y que puedan ayudar a los demás. Ujú. Y, y nada, y un poco ando por esos lados. Creo que todo lo que vamos haciendo nos va justamente determinando ese quién somos, ¿no? Claro, No solamente lo que sentimos y lo que pensamos, sino principalmente lo que vamos haciendo. En esa construcción vamos definiendo quiénes somos. así es. Bueno, pero ¿cómo fue aquello de esa experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo llegaste a eso y si eso te influyó para llegar a este estado de conciencia actual? Vale. Yo ese hecho, ahora lo voy a comentar, digo que es un hecho que tiene dos partes. Una parte es la experiencia cercana a la muerte y la otra es la experiencia cerca de la muerte. Ujú. Porque sucedió con un accidente que tuve en el año 2011, donde yo iba en ese momento a cerrar o firmar, digamos, un contrato de trabajo que ya venía estudiando, venía dando evaluaciones, etcétera. Y bueno, justo por esas cosas de la vida, tomé un taxi que no solía tomar, porque el que tomaba siempre no, justo no estaba. Y bueno, y tengo un accidente bastante importante donde otra persona infringe, digamos,
lo que serían las normas de seguridad, ¿no? O sea, venía exceso de velocidad, con exceso de confianza, no frenó, etc. Entonces, todo el impacto lo recibo yo en ese accidente y luego, digamos, la persona que estaba conduciendo, que era el taxista, pierde el control y recibe otro impacto con un árbol. En ese momento, si vamos a hablar de la experiencia cercana a la muerte, en ese tiempo, llamémoslo así, que se da entre que yo giro la cabeza y veo la posibilidad de muerte, de hecho yo lo pensé que me iba a morir. En ese tiempo que transcurre de ese pensamiento del ver que iba a chocar, hasta que yo logro, se produce el impacto y escucho al taxista decir que se moría la persona que se moría alguien, y yo decía, ¿quién es el que se está muriendo? O sea, en ese segundo tampoco me hacía cargo de que estaban hablando de mí, pero yo lo estaba escuchando. Entonces, en ese tiempo que va desde casi producirse el accidente a cuando ya está consumado y buscan sacarme del coche, se produce la experiencia cercana a la muerte. Ujú. Esto para ubicarlo un poco. Ese es el momento de ese lapsus de tiempo en el que yo vivencio, ¿no?, la experiencia cercana a la muerte. Porque justamente yo percibí, a partir de ese pensamiento de sentir que iba a morir, que realmente eso me iba a provocar la muerte, entra un estado de conciencia. O sea, esa pregunta que pasa por mi cabeza, ese estado de conciencia en forma de esa pregunta, pensamiento, automáticamente genera la salida del cuerpo, Ujú. ¿sí? Eh, y ahí comienza la experiencia cercana a la muerte. Y después yo siento cuando vuelvo al cuerpo y tomo conciencia y contacto con lo que estaba sucediendo en esta realidad 3D, ¿no? Que estaban buscando a alguien para que sacara mi cuerpo del coche. No sé si quieres preguntar algo, ya Sí, ir más a la cuando experiencia. claro, cuando dices que sales del cuerpo, Sí. ¿cómo es eso? ¿Cómo lo viviste o cómo lo recuerdas? Yo lo recuerdo perfectamente, o sea, es algo que aunque pasen los años, Ujú. es una experiencia muy vívida. Entonces, no se pierde la memoria de eso. O sea, se recuerda como cualquier otra experiencia de vida, ¿no? Que quiero decir que pasan los años y al ser algo tan trascendente en la vida de uno, está ahí. O sea, yo lo recuerdo muchísimo, a pesar de que hayan pasado los años. Y cuando salgo del cuerpo, lo que noto es que empiezo a tomar como una velocidad muy, muy fuerte que yo, digamos, dentro del conocimiento humano que uno tiene, digo que uno entra a una especie de velocidad de la luz, Ujú. ¿sí? Va a una velocidad muy, muy rápido, muy intensa, porque aparte me acuerdo de esa sensación de velocidad tan fuerte. Y es como si se produjera una velocidad en ascenso. No Ujú. sé ¿sí? Yo voy a tratar de que las palabras se ajusten lo mejor posible a lo que experimenté, porque la verdad a veces es muy difícil Claro, poner claro. la sensación, darle palabras, ¿no? Entonces, yo experimento esa sensación de ascendencia, de ascender a una velocidad tremenda. Em, y llega un momento, un punto, donde dejo de percibir esa sensación tan así de velocidad y se calma eso, automáticamente, hace ¡pap! Y se calma. Cuando se calma esa sensación, cuando como que se detiene esa sensación de velocidad, yo veo a mi abuelo materno y que se acerca, ¿no? Y lo que a mí me llama la atención, siempre me llamó la atención, es que cuando lo veo, él estaba rozagante, gozaba de salud, cosa que la última vez que yo lo había visto en terapia, Ujú. ¿no? Enfermo, ya en una condición donde incluso
nos llamaron para ir a visitarlo porque ella estaba en su fase terminal. Y lo que estaba viendo en ese momento era mi abuelo súper sano, digamos, Claro. gozando de salud, rozagante, dándome una bienvenida, acercándose. Y con él había otro grupo de personas, almas, como quieran llamarlo, que también estaban ahí. Yo, claro, uno cuando experimenta estas cosas también después entra en reflexiones, ¿no? Con uno mismo. Y Mm, yo supongo, dentro de las reflexiones a posteriori de haber vivido la experiencia, es que se presentó primero mi abuelo para que yo no me asustara, para que yo pudiera entender que ahí había eh, almas, seres que me conocían. ¿Se entiende lo que quiero decir? sí, sí, Donde yo pudiera sentir, este es mi lugar, esto lo conozco. claro. Mm, ¿Sí? O sea, yo creo que cuando no es solamente por una cuestión de importancia afectiva y significativa que están nuestros familiares, ¿no? ujú, Nuestros familiares que fallecieron, sino también creo que es que general, esto es una idea mía, ¿eh? Que sucede a posteriori de la experiencia cercana a la muerte. Yo creo que vino mi abuelo en primer lugar y los otros estaban detrás para que yo me sintiera también como realmente recibida por alguien que conozco, ¿no? claro. Por alguien que sé que me amó, que me ama, desde donde está, y porque eso también me transmitían en esa bienvenida. Para Y situarlo, también, sí, eh, ¿cómo? para situarlo un poco, ¿había un Sí, escenario o estaba en blanco? ¿Cómo es? ¿Dónde estaban? ¿O cómo veías el? vale. Yo justamente le llamo escenarios. ¿Por qué? Porque uno no está perimetrado eso. No es un ambiente, una habitación. Es un Sí, espacio, mm, es un escenario. Ese escenario era blanco. ya, Era blanco. Ahora, blanco como esta pared que tengo acá atrás, no. Es un blanco diferente, que tiene una luz diferente. O sea, es un blanco que no existe dentro de lo que nuestros ojos perciben como blanco, ¿no? Es un blanco muy, como es, a ver, voy a intentar explicar. Es como un blanco, como con una cierta luz blanca, ahí un blanco muy blanco, pero y que al mismo tiempo transmite sensaciones. O sea, es un blanco muy particular, pero me no es el color blanco que nosotros entendemos, digamos, de una paleta de color, ¿no? claro. Eh, ¿Y sí, esas otras personas que dices que estaban ahí, tú sentías algún tipo de familiaridad o afecto hacia ellas? yo sentía reconocimiento, Ujú, o sea, que no eran extraños para mí. Que el ya, lugar, el lugar tampoco lo percibía como algo extraño, lo sentía como algo que ya lo conocía anteriormente. okey. Por eso esto también me lleva después, que si querés lo hablamos un poquito más adelante, a tener realmente, digamos, certeza de que la reencarnación existe. Ujú, ¿Por qué? Porque para mí no era, ahí donde estoy. Era algo normal estar ahí. Era algo que yo ya, mi alma, mi ser, mi persona, reconocía, ¿no? ¿y qué tipo de familiaridad te daban? ¿Era como de amistad, de gente que conoces como si fueran vecinos o algo más familiar? Ninguna de esas cosas. Es una familiaridad diferente. Es que no es que me encontré con un amigo o amiga, ¿no? Que tiene que ver más con los sentimientos, con el vínculo. Tampoco tiene que ver con somos amigos del mismo espacio. Entonces compartimos el mismo espacio, entonces somos vecinos. No, es un reconocimiento distinto. Es, es, es un reconocimiento como de grupo, ¿no? Como de que estás, como que compartís
con ellos, ¿cómo explicarlo? Porque es algo más trascendente el reconocimiento, no es el reconocimiento que tenemos entre los seres humanos, es como algo que ya está más allá en ese reconocimiento. Es un reconocimiento de grupo, eh, De como que grupo. como que hay como que compartimos un mismo nivel de conciencia o similar, eh, porque hay algo que pasa también, que no se pierde la conciencia individual. No es que eso, te sentís que sos parte de eso y tu conciencia perdió tu individualidad. No, no, no. Uno es consciente de la individualidad de uno, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento de que sos con el otro, Ujú, ¿no? Y esto que te decía, que uno comparte como niveles o sea, nivel de conciencia, tal vez incluso hasta niveles de experiencia o tipos de experiencia, no sé, aparecen como diferentes cosas. No sé cómo explicarlo del todo, pero no es una amistad, no es un amigo, no es un vecino, no es un ujú, compatriota, o sea, ya, no pasa por ahí, ¿no? Yo creo que es mucho más a nivel álmico. ujú. Muy bien. Bueno, ¿y qué ocurre entonces a partir de ese momento, de ese encuentro? Se siente muy, muy bien, porque aparte, lo que a mí me transmitieron también, ¿no? Porque se dan diálogos, o sea, diálogos telepáticos, pero son diálogos. Ujú, O sea, no, em, como ellos me preguntaban cómo estaba viviendo esta experiencia, cómo lo estaba pasando, como que esas cosas me las recuerdo porque siempre me entendí en esas cosas, comprendí y sigo comprendiendo que de lo que llamamos el otro lado están totalmente conscientes de lo que está pasando de este lado. ujú. Y le llamo así lado, pero puede ser arriba, abajo, Ya, acá, nada mío, o sea, porque bueno, porque no dejamos de hablar eh, con ciertas estructuras de pensamiento, ¿no? Con las que estamos un poco condicionados, pero es eso, o sea, a mí se me hablaba como que ellos tenían mucha conciencia de que yo estaba experimentando la vida acá, en esta 3D. ujú. Muy bien. Muy bien, ¿y cuánto dura más o menos eso? Es unos segundos, ¿no? O que No lo quizás sé. la experiencia temporal, aunque fueran unos segundos físicos, podría ser como si hubieran pasado muchísimo más tiempo. Sí. A ver, el tiempo, pasa algo muy extraño con el tiempo, porque el tiempo se percibe como aquí y ahora, ¿no? Como un presente continuo, Ujú, pero al mismo tiempo hay un tiempo subjetivo, claro. ¿no? Que creo que es un poco lo que vos me estás queriendo preguntar. No hay relojes ahí, por supuesto. Entonces yo no te puedo decir, mira, el reloj me decía que que llegué ahí, me recibieron a las 7 y me fui de ahí a las 10. No, porque no existe ese reloj que nosotros inventamos acá. Ujú, Pero sí hay una percepción del tiempo subjetiva. Y yo es como si me siento que hubiera estado 2 horas por lo menos. Ahora, esa es la sensación. ¿Por qué? Por todas las cosas que voy vivenciando en esa experiencia, que no es solamente que me recibieron y la bienvenida y demás, sino que fui pasando por diferentes instancias. Entonces, mi percepción subjetiva es más o menos de 2 horas. Ahora, cuando yo tomo contacto con la realidad 3D, que era lo que yo te decía antes, ujú, racionalmente, yo digo, esto no superó los minutos, qué sé yo, porque yo recuerdo que las luces, cuando giro la cabeza hacia la izquierda, las luces se venían hacia mí del otro coche,
Y es ahí cuando yo percibo y me iba a morir, que iba a haber un accidente y me iba a morir. Ujú. Entonces, de ese tiempo a cuando yo vuelvo al cuerpo y escucho al taxista decir, ayúdeme o lo que fuere, que hay que sacar, que había que alguien que se está muriendo. Él dijo, se está muriendo. Y yo decía, ¿quién se está muriendo? O sea, no me hacía cargo de que estaban hablando de mí. Porque claro, hay algo que quiero aclarar. Yo salí del cuerpo antes del accidente. Ujú. Yo salí del cuerpo cuando sentí que iba a morir, no Ya. cuando el coche impactó, sino que Ujú. cuando yo veía que las luces cada vez estaban más cerca y fui consciente de que el coche venía a impactar, tuve una cosa tan de me voy a morir, con tanta certeza, me vino ese pensamiento, que ahí decidí salir. Ya. O, o, o sea, yo creo que fue un acto de defensa. Estoy Claro, absolutamente convencida, ¿no? Que a para- nivel claro. conciencia, Mm. tuve tanta conciencia de la muerte que evité el trauma. ¿Se Claro. entiende lo que trato de decir? Sí, Entonces, claro. si vas, claro, aparte yo voy a hablar, a veces uso estas palabras porque estudié cosas de psicología, pero digamos, fue un acto de defensa para evitar el trauma y fue tan grande el nivel de conciencia de muerte que salí antes, ¿no? Ujú. Es como cuando alguien a nivel reflejo hace así o se cubre o lo que fuera y quiere evitar. Bueno, yo salí de cuerpo. Ya. Entonces, el tiempo físico que nosotros conocemos acá en la Tierra, cronológico, de ese momento en que salgo del cuerpo a que la persona pide ayuda, yo supongo que habrán sido unos minutos. Ahora, esos minutos de este tiempo, de este tiempo cronos acá en la Tierra, no es el tiempo subjetivo que yo tuve en la experiencia cercana a la muerte. Entonces, Ujú. hay una, a ver, disociación del tiempo. O sea, el tiempo de allá no es el tiempo de acá. Ya. Y al mismo tiempo, vaya la redundancia, se percibe que estoy en una hora constante, en un presente continuo, Ujú. ¿no? En lo que nosotros llamamos a nivel verbal, estar en un presente continuo, ¿no? Sí. ¿Y en algún momento tuviste la percepción? Porque hay personas que declaran que ven pasar toda su vida muy rápido, como en un instante. Yo no, ¿Tuviste esa experiencia? no. A mí no me hicieron revisar eso. Ujú. No, yo no tuve una revisión de vida. Así de revisar toda mi vida, como si fuera una especie de medio de cinematográfico donde rápido pasan las imágenes y yo estoy haciendo la revisión. No. Yo tuve un momento en la SM, cuando fui pasando por diferentes instancias, hubo un momento donde hubo una revisión, pero hacia adelante, de presente hacia adelante, no hacia atrás. Ya. Bueno, Daniela, pues muchas gracias por tu Gracias a ti. participación, por tu experiencia, por compartir esto que es tan peculiar y tan necesario, yo entiendo, tan valioso. Eh, Seguiremos, pues evidentemente, relacionándonos y desarrollando cosas para que también en nuestro entorno pues evolucionen otras cosas, pero ya este encuentro es en sí valioso. Gracias de verdad, de corazón, y seguimos en contacto. Espero que te haya resultado interesante esta entrevista y continuaremos profundizando más en este aspecto en la próxima semana. Por ahora, con respecto a los libros, pues ya sabes que yo publiqué un libro sobre regresiones, experiencias que había hecho con distintas personas y que yo también viví yo mismo, que no es que sea exactamente igual, pero sí tiene una cierta relación. Y luego, por otra parte, también están varias novelas en las que se habla de estados alterados de conciencia, de experiencias en distintas dimensiones y que también coincide de alguna forma con lo que Daniela nos ha comentado. Por eso,
quiero dejarte esta referencia de mi ciclo de novelas de Desconcierto, 4 novelas que están relacionadas con una historia muy particular y muy amplia en cuanto a los temas que se tratan en ellas, y después también la última que acabo de publicar, que es Alter Ego. En esta no se trata tanto de experiencias del más allá o de experiencias de alteración de conciencia, aunque sí hay alguna parte, pero hay otros elementos de interés que están involucrados y que también conviene tenerlos en cuenta y reflexionar sobre ellos. Con respecto a la ética, a la colaboración, al sentido que tenemos como familia humana. Y pues nada más, seguiremos la próxima semana, como acabo de decir. Ahora te muestro estos libros que te estoy ofreciendo en esta ocasión, y la próxima vez seguiremos en estos encuentros de los miércoles. Hasta pronto. Y ya sabes que puedes acceder a la mayor parte de mis libros a través de mi página de autor de Amazon.